trataré de hacerlo lo más informal posible, porque en realidad la idea no es tratarlo como un tema de su consuma elegancia, es un tema que te invita a la acción, no es algo que debemos estar de saco y corbata todo el día, sino más bien estar en el campo. Bueno, como el tema central es bases económicas para la creación de riqueza, Julio me invitó para que yo dé una exposición sobre los temas relacionados al emprendimiento. Mi idea aquí es tratar los temas relacionados, pero no tanto de por qué es importante que todos seamos emprendedores y entusiastas, sino más bien romper estos paradigmas a los que estamos acostumbrados a percibir a diario. Por eso quisiera comenzar con la definición básica, ¿qué es emprendimiento? Más allá de lo que diga en el diccionario, en una sociedad como la nuestra es importante emprender. ¿Por qué? ¿Qué es y por qué es tan importante? Vayamos a una definición muy sencilla, en mis propias palabras. Emprender es encontrar oportunidades donde otros han visto obstáculos. Ya es simplemente la capacidad de tener visión, la capacidad de poder tomarse las cosas con anticipación y poder decir, yo puedo hacer algo aquí y puedo hacer algo bueno por todos. Con tu familia, pero simplemente tú tienes que decir, me detengo aquí, basta con todo esto y voy a tomar una decisión. Emprender es prácticamente aprender a tomar decisiones y poder avanzar en el camino, viendo lo que sucede y lo que no pudo haber sucedido. Por eso para mí el mejor ejemplo que encontré en internet fue justamente esto, siempre estar en la cuerda floja. Mucha gente piensa que tener una empresa es tener estabilidad para siempre. Es mentira, ser empresario es una de las actividades más riesgosas que pueda haber en el mundo, sobre todo en países como este, en que la iniciativa empresarial no siempre es apoyada. Tenemos que estar en la cuerda floja, tienen que entender que podríamos decir que es una actividad riesgosa, pero alguien tiene que hacerlo, y al final es divertido. Aprendemos a asumir riesgos, aprendemos que no todo es grave. De repente viene alguien y te dice, no sabes lo que acaba de pasar con tal cliente, con tal proyecto. Eso ya es simplemente el pan de todos de cada día. Hay ciertos factores que debemos tener como pauta para poder entender cómo tomar acciones a la hora de emprender. Una de ellas, una de las que yo he podido notar, es aprender a descubrir oportunidades, como ya lo acabo de mencionar. En este caso quise citar a Ludwig von Mises y le quisiera leerlo textualmente, aunque ya ustedes están leyendo. El hombre se hace empresario sabiendo aprovechar oportunidades y llenando vacíos. El juicio certero, la previsión y la energía que la función empresarial requiere no se consiguen en las aulas. Desconozco cuántos profesores estén aquí, pero no quisiera entrar en controversia con ustedes, pero definitivamente la universidad y la escuela te da metodología, te da la capacidad de ser útil, de ser bueno en lo que haces. Pero esa actitud que uno debe tener a la hora de emprender, uno no la aprende en el aula. Uno aprende a ser una persona capaz, pero no necesariamente con la actitud necesaria para poder llegar más allá. Muchas veces estamos acostumbrados a ser educados simplemente para ocupar un puesto en una empresa. O a lo mejor el ciclo de vida de cualquier persona en el Ecuador es: tú naces, creces, estudias, terminas el colegio, vas a la universidad, consigues un trabajo y de repente terminas casándote. Te olvidaste de todo lo demás. No te das cuenta si de repente al llegar al colegio descubres que no te interesa nada lo que está pasando en tu país, o de repente te interesa y quieres tomar acción al respecto. O simplemente puedes ser parte de un equipo que es igual de bueno, pero simplemente tienes que darte cuenta de esas cosas. No puedes asumir automáticamente tu rol porque te lo han impuesto toda la vida. Siempre hay un momento en el que uno tiene que aprender a evaluarse a sí mismo y reconocer quién soy y qué es lo que puedo hacer por mi vida y por la sociedad. Un empresario no es una persona que está de saco y corbata en una oficina todos los días. Para empezar un negocio tienes que estar ensuciándote las manos a diario hasta lograr lo que tú quieres. No es un puesto de glamour, es un puesto de sacrificio. Y si uno quiere tener la iniciativa de poder crear un negocio, tiene que entender que si ve una oportunidad, debe aprovecharla en un momento, sin importar las circunstancias en las que estés. Quizás estás trabajando para alguien más, arriésgate y hazlo. Si no estás trabajando para alguien, arriésgate y hazlo. No tienes dinero, no importa, arriésgate, todas esas cosas van a salir. Por eso es importante que tomen en cuenta la expresión llenando vacíos, porque así es como se generan las oportunidades de trabajo, así es como se generan las nuevas iniciativas. En mi área de negocio, justamente, que es algo que se lo voy a adelantar más adelante, se lo voy a mencionar más adelante, surgió a partir de eso, de la oportunidad de haber descubierto un espacio vacío. Es casi como jugar al fútbol, cuando de repente hay una jugada muy apretada en la zona media y un jugador sale corriendo despavorido hasta el área chica. Esa es la mejor forma de decirlo, porque de repente está el jugador, alguien hace el centro y el jugador mete el gol. Eso es aprovechar un espacio vacío. Es lo mismo en el mundo empresarial. Por un lado tenemos el análisis del mercado y las leyes.
Es importante saber en qué mercado estamos trabajando, no solamente para saber si lo que queremos ofrecer va a tener la suficiente demanda, sino también para saber si vale la pena participar en ello. ¿Qué pasa si de repente quiero ofrecer un servicio que ya existe en todos lados? Por ejemplo, quiero abrir una agencia de publicidad. La verdad es que agencias de publicidad hay hasta debajo de las piedras en este momento. Es muy difícil meterse en ese negocio porque también es muy específico y ahí digamos que se han acaparado muchas oportunidades, pero también vale la pena arriesgarse en hacerlo. Pero siempre es importante saber evaluarlo, es decir, vale la pena, puedo arriesgarme, vale la pena invertir mi tiempo y mi dinero en ella o no. Y lo mismo con las leyes. Muchas veces hay personas que simplemente trabajan por trabajar. El acto de emprender no necesita un asesor legal inicialmente. Debería ser lo ideal, pero no puedes hacerlo. Nunca tienes el dinero para pagar un abogado, nunca tienes el dinero para pagar un director financiero. Todo eso surge con el tiempo, con tu esfuerzo, una vez que ya empiezas a financiar. Es importante conocer el marco legal porque si no conoces las leyes del país donde te vas a desarrollar, puedes estar cometiendo algún error. Y es importante respetar las leyes. Algo que también quería acotar es que para mí un ejemplo de emprendimiento es Bruce Lee. Muy aparte de todas las historias del emprendimiento de los empresarios, Bruce Lee es un ejemplo clarísimo. Migrante chino, fue a Hollywood y se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? Él tenía una serie de axiomas que él durante su vida y fue desarrollando y terminó generando una propia filosofía de vida, además de un arte marcial propio. ¿Qué es lo que él hizo? Él tomó lo mejor del mundo y lo adaptó a su propio estilo. Eso es lo que uno tiene que hacer al emprender. Y eso lo cerró en una frase súper sencilla pero muy efectiva. Saber lo suficiente debemos aplicar. Desear lo suficiente debemos hacer. Esto va conectado con la motivación y con la capacidad de observar. Yo puedo aprender mucho, puedo ser un genio, puedo citar un libro en el párrafo, la página exacta, pero si no sé cómo aplicarlo, si no sé cómo sacar el provecho, seré simplemente un académico más. Y la idea no es simplemente quedarse en el conocimiento, es compartirlo e invertir ese conocimiento en algo productivo. Esa es la raíz del capitalismo prácticamente. Entonces en el 2009 éramos 2 ingenieros informáticos que fundamos el negocio. Obviamente ya lo constituimos legalmente, lo formalizamos, ahí contratamos un contador, contratamos un abogado y empezamos inicialmente a ofrecer servicios de desarrollo orientados a las soluciones web. ¿Qué son soluciones web? Cualquier cosa que ustedes quieren que esté en internet, es así de sencillo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Obviamente comenzamos con nosotros mismos. Yo todavía tenía mi laptop personal de la universidad. Ya esa computadora estaba sin batería, ya esa computadora le faltaba más memoria RAM, estaba súper lenta, se me colgaba cada rato, pero igual me sirvió para comenzar. Capital inicial no teníamos ni un solo centavo, ni uno. O sea, teníamos lo que yo ganaba con mi familia y obviamente invertía lo que más podía, aparte de los cachuelos que conseguía. Y con eso nos financiamos y de repente le dije a todos mis clientes personales: oye, acabo de crear esto, si quieres todavía que te ofrezca mis servicios, ahora quiero hacerlo de una manera mucho más formal. Muchos de ellos aceptaron, muchos de ellos decidieron irse por una opción más económica, porque definitivamente hacer una empresa tampoco es barato. Crear negocios aquí, sobre todo en Ecuador, constituir una empresa es una inversión tremenda, que incluso por eso hay mucha gente que es informal, por eso es que hay mucha gente que sigue siendo pirata, por decirlo así, porque definitivamente invertir en un negocio en el Ecuador, solamente en trámites, se te va mucho más de lo que uno piensa y mucho más del capital que uno tiene, que a veces es cero. Hay buenos y malos competidores. Creo que como todo el mundo, desde el colegio me parece que siempre nos enseñan que el que está sentado al lado de nosotros es nuestro rival. Es el que va a pelear por el mismo puesto de trabajo cuando salgamos del colegio o de la universidad. Yo les digo, no sean tan agresivos, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque definitivamente podemos vivir en sociedad y podemos colaborar. Pues no sé si alguno de ustedes ha ido a la Bahía alguna vez. Ese es el mejor ejemplo de colaboración. Ninguno de los locales comerciales piensa que es competidor del otro. Todos son amigos. Si de repente uno no ha podido vender un producto, va y habla con el de al lado y le dice: oye, ¿sabes qué? Véndeme esto. O lo mismo pasa con los restaurantes. Uno se queda sin servilleta, el local de al lado le regala servilletas. En el peor de los casos se los vende, pero colaboran. No piensen que porque están en el mismo negocio o si son mejores amigos y crean dos iniciativas diferentes, se van a convertir en enemigos. Esto no es Batman, esto no es una tira cómica, tú no eres Batman y él no es el Guasón. No son enemigos. Pueden coexistir y pueden colaborar. Es cuestión de principios, es cuestión de ética y es cuestión de visión.
No puedo asumir que porque Julio de repente se quiere meter en lo mío, me voy a dejar de hablar con él. A lo mejor yo lo puedo ayudar a emerger y él me puede ayudar también. Es así de simple. Otra cosa, la competencia se hace querer ser mejor. Ya, por más que sea tu mejor amigo, por más que sea tu peor enemigo, tú vas a querer ser mejor. No solamente por superar y ganar todo lo que puedas, sino que también porque definitivamente tenemos que evolucionar. No podemos estancarnos y mantenernos en lo mismo. Tampoco podemos ser dueños absolutos del mercado. Mucha gente piensa que porque creé mi negocio y aparece un competidor, se me fue el negocio al piso. Es mentira. Las reglas del mercado son claras. Fuera de las trabas y las limitaciones legales que pueden llegar a existir en el momento, el mercado es simple. El cliente decide con quién trabaja. Y como dice el dicho, para cada roto hay un descosido. Si de repente hay 20 empresas que ofrecen el mismo servicio, definitivamente habrán por lo menos 200 personas que van a querer trabajar con cada una de ellas. Y cada quien sabrá con quién quedarse. Siempre van a haber servicios de un tipo con varias categorías. Estarán las empresas de muy alto nivel que tendrán obviamente sus clientes súper exigentes y con muy buen presupuesto. Estarán las empresas medianas que tienen un presupuesto, saben cómo conseguirlo y pueden ofrecerlo. Y también siempre estarán los profesionales independientes o emergentes que siempre van a estar tratando de llegar a los niveles superiores. Es importante que haya ese tipo de escalas porque si no hay una escala, uno no sabe contra qué compararse. Y si no hay alguien superior o inferior, en términos de nivel nada más, no de comparación, no vamos a saber cómo llegar más arriba. El marco legal. Definitivamente, bueno, como les decía, a veces emprender implica ser un poco pirata al comienzo. No, eso no quiere decir que es malo. Definitivamente a veces uno comienza sin dinero, sin oportunidades y tiene que asumir riesgos como ofrecer tus servicios sin emitir facturas. Traten de no hacerlo. Definitivamente la cultura tributaria aquí es bastante impositiva, es bastante perseguidora, así que evítense problemas. Pero definitivamente crear un negocio en el Ecuador es muy costoso. Al menos yo he logrado calcular que para un negocio del tipo de un restaurante o incluso un carrito de comida, un carrito de hot dogs, tienes que por lo menos habilitar 12 trámites al mismo tiempo o secuencialmente, en los que aparte de tener que crear obviamente el RUC, tasa de habilitación, permiso de bombero, permiso municipal, y permiso del Ministerio de Turismo, permiso del Ministerio de Salud y todas esas cosas, tienes que tener el tiempo, la paciencia y el dinero para hacerlo. Y digamos, si te costó $700 crear tu carrito sanduchero con el maestro metalúrgico, por lo menos vas a tener que estar invirtiendo $3.000 solamente en trámites, o menos. Pero definitivamente es algo que uno al querer hacer un negocio y sin capital no lo vas a poder hacer. Para poder estar al día con eso tienes que hacer dinero, y ese dinero se lo hace trabajando. Esa es una lógica que generalmente las entidades públicas no entienden. Uno se gana la vida trabajando y con el dinero empieza a invertir en esas cosas. A veces hay programas que te ayudan, te dan un poco de espacio para poder lograrlo, pero no siempre. Y eso es algo también muy importante que deben saber. Por más que les vendan la idea de que a ustedes los van a ayudar, de que trabájame barato, yo te voy a conseguir clientes, no le crean. Nunca le crean a nadie que les ofrezca ese tipo de cosas, porque el esfuerzo debe ser suyo. El día que ustedes acepten algo así, ya prácticamente serían dependientes de la otra persona. Nunca se dejen manipular de esa forma, nunca lo permitan, y lo mismo pasa con el marco legal. Suele pasar que de repente existen los programas o los semilleros de emprendimiento. No todos funcionan porque simplemente son actos de relaciones públicas que lo que hacen es coger un par de proyectos que saben que tienen un ciclo corto, los modelan, invierten ligeramente en ellos y cuando ven que ya se entregó el producto final, cierran el kiosco y les dan una patada. Háganlo por su cuenta, sean autónomos, crean en ustedes mismos, ustedes son dueños de su destino. Y el último punto antes de tocar este de acá, las leyes nunca se ajustan al mercado. Generalmente los gobiernos a nivel mundial tratan de siempre encerrar al libre mercado. Yo creo en el libre mercado porque definitivamente yo nací a partir de la demanda de servicios que en el país no existían en ese momento. La gente alzó su voz y dijo, necesitamos servicios de este tipo. Y de repente me di cuenta, yo entro en esa categoría, yo puedo ofrecer. No tuvo que venir un presidente, no tuvo que venir un gobernante a decirme, tú tienes que ofrecer este servicio porque tú estás formándote para eso. No, la decisión la tomé yo, la visión la tuve yo. Mis socios la tuvieron igualmente y, como les digo, nos hicimos equipo. Las leyes no siempre se ajustan al mercado, más bien hacen todo lo contrario. Así que no se confíen mucho de un gobernante que les ofrezca oportunidades de trabajo.
El trabajo lo hacen ustedes, las oportunidades las generan ustedes y el mercado. Estén dispuestos a sacrificarse. A veces dormir es un placer para los que creamos negocios propios, porque definitivamente es lo que menos haces. Comes mal, duermes poco, te olvides de tu familia, aprendan a equilibrarlo, pero siempre estén dispuestos a sacrificarse. Acuérdense que es un negocio y es lo que les va a permitir mantenerse a ustedes mismos. Y bueno, las personas crean empresas y las empresas crean oportunidades para las personas. Esto es un círculo virtuoso prácticamente. Yo no puedo andar por la vida esperando que alguien haga algo por mí. Eso lo tengo que hacer yo. Y si eso provoca una consecuencia positiva, perfecto. Y si eso genera una consecuencia negativa, bueno, tengo que corregirlo. Pero yo no puedo estar todos los días de mi vida soñando y rogando por ganarme la lotería. O esperando que alguien venga y diga, hey, toma, ¿quieres un contrato de 20 millones de dólares y toma tu Ferrari? Ya estás hecho. No va a pasar. No va a pasar. Peor en Ecuador. Es así de simple. Con las calles que tenemos, no vamos a tener tampoco esa oportunidad. Eso sería todo textualmente, pero mi último consejo es ese. El Ecuador es un país difícil. El Ecuador es un país complicado. Si quieren comenzar un negocio, háganlo, pero tengan presente siempre que van a tener 1001 obstáculos. Desde sus competidores, desde sus propios clientes, hasta el gobierno. Todo en ese momento está en su contra, ustedes contra el mundo. Pero no se desalienten, luchen por lo que tienen que luchar, no se olviden de su familia, no se olviden de su salud. Aprendan a ser el maestro de orquesta de su propia vida, dirijan su vida, encuentren eso que los mueva y sigan adelante y nunca se detengan. Eso es todo. Muchas gracias.